Buenas noches. Vamos a presentar este curso de formulación y evaluación de proyecto. Este curso fue preparado por las docentes doctora Julia Margarita Oviera y Miriam Matos. ¿Qué es la formulación y evaluación de proyectos? Un instrumento de apoyo a la toma de decisiones, prepara información para el tomador de decisiones y no es un criterio de selección en sí mismo. Se debe además tener en consideración el objetivo que se quiere lograr con el proyecto. Es también la evaluación de una alternativa de solución para enfrentar un problema. Un proyecto surge como respuesta para solucionar un problema. Mide y valoriza costos y beneficios. Las necesidades y los proyectos. Siempre hay un problema que hay que resolverlo. Una necesidad insatisfecha. ¿Cómo satisfago mis necesidades? Los recursos siempre son escasos. Por tal razón tenemos que darle un uso alternativo para tratar de usarlo de la forma más eficiente posible. El proceso de toma de decisiones funciona de la siguiente forma. Hay un problema que hay que satisfacer, una necesidad insatisfecha que debe resolverse. Entonces, a partir de este problema, generamos unas alternativas de decisión. Utilizamos un criterio para la selección de las alternativas, atendiendo a los objetivos que queremos lograr. ¿Pero a qué le llamamos un proyecto? Un proyecto es un conjunto de antecedentes que permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas que presenta la asignación de recursos a una determinada iniciativa. También un proyecto puede definirse como un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Un proyecto es un plan de trabajo. Por ejemplo, si pienso crear un centro de formación para jóvenes, recién tengo una idea que debo trabajar. Las necesidades y los proyectos. El proyecto también puede definirse como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, tendente a resolver una necesidad humana. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto? La primera es el diagnóstico, luego la planificación, ejecución y evaluación. Vamos a ver el ciclo de vida del proyecto. Lo primero es el estudio del problema. Para eso hacemos el estudio de preinversión, en el cual se determina la magnitud de la inversión, los costos y beneficios. Medimos la rentabilidad del proyecto. En el estudio de inversión ya se materializa la inversión. Y en la fase de operación se trata de la puesta en marcha ya del proyecto. En la fase de preinversión se prepara y evalúa el proyecto de manera de obtener de él el máximo excedente económico a lo largo de su vida útil, realizando para esto estudios de mercado, técnicos, económicos, financieros y otros. En la fase de inversión se diseña y se materializa físicamente la inversión requerida por el proyecto de acuerdo a lo especificado en la etapa anterior. En la etapa de operación se pone en marcha el proyecto y se concretan los beneficios netos que fueron estimados previamente. El ciclo de vida del proyecto, veamos. La idea, primero surge la idea, a partir de la idea luego elaboramos el perfil del proyecto, el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad. Luego iríamos al diseño y ejecución del proyecto. Estas primeras 4 etapas se le llama etapa de preinversión y ahí todavía en estas etapas se está en el plano de las ideas, la concepción de las ideas, mientras que en las etapas de diseño y ejecución ya se entra en el plano de las acciones y luego la operación o puesta en marcha del proyecto. Riesgos en torno
de un proyecto. El tiempo y la incertidumbre generan riesgo en la toma de decisiones y por lo tanto en los proyectos. El riesgo para un proyecto es una variable compleja que tiene que ver con elementos cuantitativos y cualitativos, entre los cuales está incluso la información disponible, es decir, tiene incorporado en elementos subjetivos. Momento para la evaluación de proyectos. Hay un ex ante, ex post y durante la ejecución del proyecto. Ex ante, antes de elaborar el proyecto, antes de ejecutar el proyecto. Ex post, después y durante la ejecución del proyecto. Hay diferentes tipos de audiencia para la evaluación del proyecto. Está una que se depende de según para quién se evalúe. Un mismo proyecto se puede evaluar de diferentes puntos de vista y arrojar diferentes resultados. Esto ocurre porque los proyectos afectan de diferente manera a los agentes involucrados, quienes tienen por lo general diferentes objetivos e intereses. Ejemplos. Un proyecto de inversión extranjera mixta tiene el inversionista nacional, se puede evaluar el proyecto desde el punto de vista del inversionista nacional, pero también desde el punto de vista del inversionista extranjero, desde el punto de vista de los bancos que aportan el financiamiento o del Estado nacional o gobierno regional, gobierno extranjero. La etapa ex ante se realiza en el periodo de preinversión, entrega una recomendación sobre la conveniencia de realizar el proyecto. Esa es la evaluación ex ante. La evaluación ex post se realiza una vez ejecutado el proyecto. Sirve para estimar los verdaderos beneficios del proyecto, encontrar fuentes de error y generar aprendizaje. Conceptos y fundamentales tipos de proyectos. Los proyectos difieren por su magnitud y grado de impacto dentro de una organización. Proyectos estratégicos se preocupan de adquirir recursos importantes para la empresa y establecer políticas generales para su gestión. Adquisición de un competidor o proveedor, cambiar el mercado objetivo, etc. Conceptos fundamentales, tipos de proyecto. Proyectos tácticos se preocupan de asignar los recursos de forma efectiva conforme a las decisiones estratégicas. Vender o mantener algunos de los activos adquiridos. Proyectos operativos se preocupan de ejecutar faenas u operaciones de la forma más eficiente posible, a cambio del layout de instalación, reemplazo de una máquina, etc. Conceptos fundamentales, bienes y servicios. Bienes y servicios generados por los proyectos. Bienes públicos, como el paisaje, el alumbrado público, los faros, emisiones de radio y de televisión. También puede ser de libre acceso, aguas subterráneas captables mediante pozos, parques públicos, pesca deportiva. La evaluación privada de proyectos busca maximizar la diferencia entre los ingresos monetarios generados por las ventas de los bienes resultantes del proyecto y los costos monetarios que se requieren para realizar esas ventas. Bajo este criterio son los precios del mercado los utilizados para valorar los costos e ingresos. La evaluación social del proyecto busca maximizar el bienestar social. Objetivos operacionales, mejorar la eficiencia económica, mejorar la equidad interpersonal, mejorar la calidad del ambiente, mejorar la estabilidad social.